Economía, política, actualidad. En contexto con Luis Vicente León y Pedro Pensini. Por Circuito Éxitos. Bueno, sí, tenemos el lujo de tener a Luis Vicente León. Luis Vicente tiene siempre una agenda muy apretada y siempre estás viajando al interior del país, cosa que te aplaudo, y sobre todo lo que puedes recoger del sentir de un país que tenemos distintos pensamientos, pero a la vez somos el mismo país de venezolanos. No es lo mismo estar en Caracas que estar, por ejemplo, en el Zulia o en Caraima o en cualquiera del Margarita, cualquiera de los sitios que tanto visitas y tanto requieren de tu opinión, que siempre vas dando dirección. Muy buenas tardes, Luis Vicente, bienvenido. Encantado de estar aquí. Y sí, la verdad que este año, bueno, el año pasado y este han sido especialmente fuertes en términos de visita por todo el país. La verdad es que, bueno, primero coincidió la gira que hicimos con Fedecámaras, visitando prácticamente todas las Fedecámaras regionales, y fue todo el directorio de Fedecámaras, y los acompañé con la presentación de entorno, y tuvimos la oportunidad de ir a más de 25 presentaciones en Venezuela, incluyendo, bueno, todas realmente fueron espectaculares, porque tuvimos la oportunidad de estar en las ferias del Táchira, en la Grita, en su bolsa agrícola. Fuimos también a Tucupita, que tenía muchísimos años que no iba, y poder entrar por el Delta, y poder tener además contacto con las comunidades indígenas, que paradójicamente también pedían información sobre el entorno venezolano. O sea, como interesadísimos en un poco lo que está pasando en el país, ¿no? Y bueno, luego ver cosas tan interesantes, Pedro, como lo que es el Estado Portuguesa, por ejemplo, que parece como una cosa completamente distinta a lo que tú ves en el resto del país. Una gente activa, trabajando con una agroindustria súper bollante. Recordemos que a pesar de que el país en este cuatrimestre tuvo un problema crítico y regresó otra vez a una caída importante de su actividad. Sin embargo, ese comportamiento es lo que los economistas llamamos una función K, que básicamente es que hay sectores que van para arriba, como la patica para arriba, y sectores con la patica para abajo. Pero, por ejemplo, el sector agroindustria, toda la parte de arroz, toda la parte de maíz, ha tenido más bien un gran repunte, porque los precios internacionales crecieron con el tema de la guerra en Ucrania. Y al crecer los precios internacionales, también la capacidad de generación de recursos de la industria, bueno, del agro y de la industria fueron muy, muy interesantes. Entonces tú ves eso en la zona, las inversiones, entrar a la finca, también en la zona del estado Lara, y también en el Tigre. Cuando tú entras a la finca y empiezas a ver otra vez inversiones importantísimas en riego, en sistemas de riego, en pivotes, que son pivotes recontra-archi sofisticados, ¿no? O sea, entonces es una mezcla muy rara, porque por un lado entra a un pueblo donde hay problemas críticos, donde no hay agua, las colas para echar gasolina son realmente dramáticas, y por otro lado tú ves aquella finca donde se están montando sistemas de riego que se manejan con el teléfono celular, y puedes medir todo, cuándo llovió, cuándo no llovió, cuándo se están prendiendo, las alturas. ¡Wow! O sea, tú empiezas a ver un contraste en Venezuela de países, porque bueno, es el mismo país, pero somos distintas regiones y son distintos productos. Fíjate, me llama la atención, ahorita tenemos todo este problema con los productores de tomates, no tenían cómo traerlos a la ciudad, nadie quiere perder su cosecha, nada menos perder dinero. Y yo creo que es una barbaridad, siendo sincero. O sea, si tú te imaginas el esfuerzo que tiene que hacer un productor agrícola en mi pueblo, en Bailadores, para poder producir, y de repente, además, no solo porque la gente piensa que el problema es solamente transportar la carga, es que tú has tenido un problema previo, porque tú tienes que llevar incluso a los trabajadores a las fincas. Eso no es que la gente vive básicamente en todas esas montañas. O sea, tú tienes que llevarlos, y tienes que llevar comida, porque no es que salen por generación espontánea la comida, claro, para todos esos obreros. Entonces, de repente, que tú hagas todo ese esfuerzo gigante y tú finalmente tienes tu cosecha y no puedes venderla
porque no la puedes llevar para ningún lado. Bueno, pero esto llama la atención y le llama la atención también al gobierno, a la seguridad alimentaria y a tomar algunas medidas para que esto no vuelva a suceder. Bueno, Tomar medidas de alguna manera asegurar ese transporte o que si no se transporte, cómo producir con esos tomates algún tipo de pasata, salsa, cualquier cosa que se pueda conservar en el tiempo, pero dónde guardarlos. Pero creo que se necesita un poco más de estudio y programación. Bueno, hay un tema crítico, pues. O sea, tú tienes un país, de nuevo, como con unos contrastes muy importantes, gente que te puede tener, digamos, cultivos espectaculares, que tienen sus camiones, si no lo tienen con diésel, lo tienen con gasolina, si no lo tienen con gas, que tienen sistemas que pueden de alguna manera maniobrar. Pero cuando tú estás hablando de pequeños productores agrícolas a lo largo de todas esas montañas andinas, la verdad es que si tú no logras sacarlo por Colombia, que es lo que realmente ha terminado pasando básicamente en muchos de estos casos, la grita en bailadores, etcétera, tú terminas, porque tienes que venir con unos camiones que vienen de Cúcuta, que vienen de Puerto Santander, que vienen de la frontera, para poder llevarse la mercancía. Y combustible suficiente. Que no... Claro, pero es muy complejo. Es decir, no hay la capacidad para poder enfrentar ese proceso. Bueno, la verdad es que, yo entiendo básicamente que es muy difícil ver cómo esas cosas se pueden perder o cómo la protesta de un productor es tirar esa producción que ya no puede hacer nada con ella, porque claro, tú hablas de la pasata, pero cuando tú tienes una carga completa de tomate, sí, ahí no hay pasata que valga. O sea, porque bueno, yo no soy experto en el tema, sí, pero pensando en alguna solución. Sí, claro, tú podrías básicamente desarrollar procesos en el futuro, pero en este momento tú simplemente te consigues con que el año pasado tú tenías combustible, porque es que en verdad el problema crítico de combustible ha ocurrido en estos últimos meses. Yo diría, así mismo como te contaba que estaba dando vueltas por el país, yo el año pasado no vi problemas de combustible relevantes. Este año, en cambio, a todos los lugares donde tú vas, tú consigues colas importantísimas. Claro, algún día de repente se resuelve, llega la gasolina, no hay, entonces la gente no entiende nada, pero entonces al día siguiente otra vez un colón y puedes echar 4 o 5 horas para gasolina, que es una gasolina a precio internacional. Entonces, claro, todo esto agarró a todos estos productores, obviamente por sorpresa, y de repente se consiguen con, oye, que no tienen cómo. Tú te ves en el desespero de alguien que tiene su tierra, que esa es su vida, que ha invertido ahí su dinero, porque está ahí su plata. Y recogió la cosecha. Y él además vive de eso, es como un trabajador. Eso no estamos hablando de productores hiper ricos que tienen reservas, que se pueden enfrentar a una pérdida de la cosecha y no pasa nada. Para ellos, ahí está metida su plata y volver en un país donde no hay crédito. O sea, porque ellos no tienen la capacidad, básicamente. A lo mejor otra vez un productor en Turén, a lo mejor tiene un convenio con el agroindustria que lo puede financiar y hace un acuerdo, etcétera. Pero también está garantizado. Él también pierde. Oye, cuando tú miras eso, te entiendes el desespero que puede tener una persona que está viendo su trabajo, su esfuerzo, su vida, su patrimonio ahí metido, tirado, y le da una rabia gigante sobre el proceso. Entonces, bueno... Mira, de los sectores K que tú dices, ¿cuáles son los que están subiendo y cuáles son los que están más dormidos en esa K? Sí, mira, por ejemplo, tecnología está arriba, en tecnología, celular, internet, etcétera, son sectores calientes, todavía en crecimiento. En el sector de salud, tú tienes también algunas partes de medicamentos farmacéuticos en la parte de farmacia y cuidado personal. También es un sector que se ha mantenido, cuando hablamos de crecimiento, tampoco es que son crecimientos gigantes, pero que tiene un comportamiento positivo contra un promedio negativo país. ¿Quién está peor? Bueno, por ejemplo, el mismo sector de alimentos, pero a ver, cuando te refieres fundamentalmente a los alimentos ya procesados, haya habido una caída importante. El supermercado ha tenido una contracción en el proceso. Entre otras cosas, además ahí tienes un problema mezclado, ¿no? Que es que hay, como hubo una expectativa súper positiva
hacia mitad del año pasado de que todo iba a crecer, primero surgieron nuevos negocios, nuevas cadenas, nuevos supermercados. Y además, los que estaban se abastecieron, importaron mercancías, pidieron préstamos para llenar el anaquel. Entonces, no es solo que caíste o que te mantuviste ahí 2, 3, 4, 5, 7% abajo, sino que además, como tú creías que iba a crecer 10, el gap es de 17. Claro. Y entonces la mercancía está ahí y está afectando el flujo de caja de las empresas, los costos, sí, etcétera. Entonces, bueno, todo se resume en el tema financiero. Sí. Luis Vicente, te quiero una pausa. Claro. Al regreso, tu tema político, las primarias y que si tienes encuestas. Conchale, tú te quieres amargar. No, pero la gente está curiosa. 5:44, escuchemos el tema de Killers con Shut Up the Night. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Economía, política, actualidad.
En Contexto con Luis Vicente León y Pedro Pensini. Por Circuito Éxitos. 5:48 de la tarde. Seguimos aquí en Pensini con todo, en el Circuito Éxitos. Estamos en Contexto, Luis Vicente León. Él dice que nos vamos a amargar, pero yo no creo que tenga tan malas noticias como para amargarnos. Vamos a hablar del tema político nacional. Bueno, lamentablemente para mí, porque creo que hicieron una buena labor, los dos rectores de parte de la oposición. Uno lo hizo ayer, Picón, y hoy lo hace el otro, el rector principal, Enrique Márquez. ¿Qué significa esto y además que sí tiene consecuencias para estas elecciones primarias? Sí, bueno, mira, primero es una gran lástima que el Consejo Nacional Electoral haya sido en este momento removido de esa manera. Tú hubieras podido simplemente sustituir la vacante que sí existía, que era una vacante de la rectora principal que había sido nombrada magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, sin haber hecho el resto de los cambios, porque ese Consejo Nacional Electoral está perfectamente vigente. Y si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de su acción, yo diría que ha sido probablemente la mejor digamos, acción de consejo dentro de las condiciones de control que el gobierno tiene sobre él. Yo no estoy diciendo que este sea el mejor Consejo Nacional Electoral que podríamos tener. El mejor Consejo Nacional Electoral que podríamos tener era un consejo completamente objetivo, equilibrado, que no responde ni a la revolución ni a la oposición, sino que responde a la Constitución. Es decir, ese sería básicamente el gran Consejo Nacional Electoral, donde las decisiones no se toman básicamente porque tú eres rojo, tú eres azul, no, se toman porque están apegadas o no a la ley, a la Constitución, a los derechos y a la búsqueda de la democracia liberal, que es el objetivo fundamental de esa institución. Pero quitado eso, que no lo tiene, con una curva de restricción, que es que tú vienes de unos consejos nacionales electorales realmente muy difíciles para poder negociar en la oposición, para ser representado, etc. Este fue realmente un cambio muy importante. Tan importante que esos dos rectores que representan a la oposición y que han renunciado ayer y hoy, son rectores, primero, técnicos, más que políticos. Sobre todo el caso de Roberto Picón, claramente. También Enrique es un tipo técnico, un poco más político, pero una persona, digamos, que cumplía una función muy importante. Mira, es tan importante la acción de estos representantes o estos rectores que Roberto Picón es el único representante de la oposición que ha sido integrado al comité directivo, o sea que ha ido básicamente, que puede tomar decisiones reales en el Consejo Nacional Electoral, en el comité, digamos, central. ¿Por qué? Bueno, porque era una persona que conocía de sistemas, que conoce el proceso, que es además súper serio, que no va a estar de nuevo, yo no estoy aquí para ayudar a mi parte, yo estoy aquí para equilibrar, para que las cosas ocurran adecuadamente. Y eso se agradece, porque en Venezuela esa cosa falta mucho en las instituciones venezolanas, que son instituciones sesgadas. Ahora, ¿qué pasa? Vale la pena decir que paradójicamente estos dos representantes opositores no fueron escogidos básicamente por la propia plataforma unitaria ni por la oposición institucional convencional. Recuerda que este Consejo Nacional Electoral fue negociado cuando íbamos a las elecciones regionales en el año 2021. Se negoció unos cambios para poder darle validez a la elección regional. Y allá se validó la liberación, se recuerdan, muy masiva de algunos perseguidos políticos, presos políticos, correcto, etcétera, que fueron como 100 personas que fueron negociadas en ese proceso. Se negocia la integración de este Consejo Nacional Electoral, pero ahí había estado no había estado la oposición institucional, porque la oposición institucional en aquel momento no quería ir a la elección. Si ustedes se recuerdan, la posición de aquel momento, por ejemplo, Juan Guaidó estaba en contra de que nosotros participáramos en las elecciones de gobernadores y alcaldes, correcto, en aquel momento. Y eso fue así. O sea, la posición oficial
fue que no tenía sentido. Es más, la podemos ver en verbatims perfecto. Decía, no tiene sentido participar en ese evento. Porque no están las condiciones, porque no. Lo mismo que se dijo durante muchísimo tiempo para provocar los procesos de abstención. Yo no estoy aquí ni criticando, estoy describiendo. Eso fue lo que pasó. Y más bien los otros actores que sí querían que hubiera un proceso de elecciones regionales, que además estaban respondiendo a lo que uno podría decir era la fuerza de la gente, porque la gente quería la elección regional, quería que no le abandonaras su alcaldía o su gobernación como lo habías hecho en las elecciones previas. Quería participar y votar, que tanto quería que vale la pena recordar que en esa elección la oposición como conjunto saca más votos que el gobierno. Es decir, la oposición es capaz de mostrar la fuerza en votos. Lo que pasa es que, lamentablemente, como es usual, la oposición en ese momento fue dividida y al dividirse se fracturaron los votos. Y la Mesa de Unidad Democrática sacó la mitad y la otra mitad la sacó la Alianza Democrática, y como no estaban de acuerdo, entonces se perdieron un montón de espacios que la oposición tenía que haber ganado. Ajá, pero mira lo que pasó. Es decir, ese Consejo Nacional Electoral, nombrado en negociación, abrió la puerta para que Europa mandara su misión de observación. Abrió la puerta para una declaración de los Estados Unidos en ese momento, que no fue que dijo aplaudo el nombramiento, pero dijo, creo que vale la pena mirar este proceso para saber cómo contribuye a rescatar algunos puntos democráticos en Venezuela. Esa fue la declaración de Estados Unidos. Vale la pena para los que, digamos, les gusta la cosa seria y no las pasiones y los ataques por Twitter, desgraciados, no sé qué, sino que les gusta la data y les gusta el evento concreto. Vamos a decirles una cosita. ¿Sí? Gracias a esa negociación que creó ese Consejo Nacional Electoral, con una discusión que venía de los opositores moderados que negociaron eso, y de la sociedad civil que también la negoció. Así que estuvieron ahí muchas organizaciones de la sociedad civil luchando por ese proceso. Gracias a eso, la última declaración de los Estados Unidos, a quien tú dices que es tu actor de defensa, no sé qué, Estados Unidos reconoce la legitimidad de las elecciones regionales del año 2021. O sea, tú has logrado una cosa que era increíble. Y bueno, hoy, lamentablemente, se pierde por lo que se está buscando pasar. Me quedan 2 minuticos, no quiero perder esta pregunta, porque viene una prueba de fuego, ya quedan pocos días para que se inscriban los candidatos a primarias. Ya hemos visto algunos, del Solórzano, por ejemplo, se están inscribiendo algunos candidatos. Algunos no sabemos si lo van a hacer o no. Claro, lamentablemente a la gente le encantaría poder discutir como si fuéramos una elección normal, quién está de favorito, quién va a ganar, eso es imposible saberlo en este momento. Y es imposible saberlo porque no se trata solamente de quién tiene un poco más en la encuesta o un poco menos en la encuesta. Primero, que tú puedes arrancar como los caballos en el 5 y 6, tú puedes salir del aparato de primero y llegar de último. O sea, tú me estás diciendo ahorita que te diga quién, es más, ni siquiera quién salió de primero, porque el aparato no se ha abierto. O sea, el aparato está montándose para que los caballos entren. O sea, lo que te están diciendo ahorita es quién entró de primero en el aparato. Pero es que mi pregunta iba a ir para ¿qué probabilidad tiene cada uno de los candidatos de que se inscriban? Bueno, solamente por ahí, porque hay unos que sí voy, que no voy, que me inscribo, que me gusta el CNE, que no me gustan las primarias, que sí me gusta. Entonces, una diatriba, pero bueno, por lo menos están lanzándose y están enseñando. Yo soy un pro cualquier mecanismo que intente la unificación de la oposición, que es indispensable la unidad. Y además, yo soy absolutamente pro elección. Hay que votar. Tú tienes que votar en cualquier condición. ¿Por qué? Bueno, porque aunque vayas como en la procesión del Nazareno, es decir, tú estando ahí, es la única manera que tú puedes aglutinar fuerzas. Tú sabes lo que está clarito, que si tú te quedas en tu casa rascándote la barriga, gritando con ladrido de perro echado, diciendo no voto, que lo hiciste cuántas veces en el pasado, ahí sí es verdad que está clarito que no pase nada. Es decir, ¿cuándo puedes hacer? Cuando te muestras, cuando estás, cuando participas. Que las condiciones no son buenas, bueno, lucha por las condiciones, muestra tu tamaño, eso es lo que hay que hacer. Siempre un placer hablar contigo, Luis Vicente, sobre todo
Yo sabía que sí iba a ser la respuesta. Yo no te pregunté, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cómo van en la carrera de caballo? Eso no, era imposible. Era así, como hacerte una pregunta de astrología. Si Saturno está retrógrado, ¿quién crees tú que gane? Pero muchas gracias, amigo. Gracias por venir hasta acá. Bueno, vamos a escuchar la música del Circuito de Éxito y regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar.